Es una bendición en esta mañana poderles saludar, mis hermanos y amigos, a todos aquellos que van a tener la oportunidad de observar este video y en las cuales tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor con todos los que pueden acceder a nuestro canal de YouTube y que tengan el privilegio de poder escuchar por un momentito la palabra del Señor. Tenemos en este día una corta meditación de la palabra del Señor, o quiero tener una reflexión de las Sagradas Escrituras, que lo encontramos en Isaías, capítulo 55, versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta palabra del profeta Isaías nos hace reflexionar que cuando se escucha la palabra, cuando se comparte las Sagradas Escrituras, cuando se oye la palabra del Señor o cuando se recibe la palabra de Dios, cumple una función importante en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente queda solo en la audiencia la reflexión o la lectura de la palabra, pero no es así, no, va cumpliendo un papel importante en nosotros. Y la palabra del Señor, una vez cae, como está ilustrada en la parábola del sembrador, una vez cae en tierra, tiene que germinar y tiene que de alguna manera producir. Entonces, cada vez que usted y yo escuchamos palabra de Dios, esa palabra nunca va a quedar al olvido, nunca va a irse al aire, por decirlo así, sino que siempre va a tener y va a cumplir una función principal en nuestra vida. Entonces, si la palabra del Señor cumple esa función de germinar y crecer y producir, pues qué interesante que nosotros siempre nos mantengamos expectantes en escuchar palabra de Dios. Ahora, en esta situación en que estamos atravesando, en este pleno año 2020, siglo XXI, escuchamos de todo en los medios de comunicación, pero muchas veces también, bueno, hay palabra de Dios en todos lados, pero muchas veces pueden más las cosas materiales, las cosas físicas, que las cosas espirituales. Y les llamo a la reflexión que podamos pensar que la palabra del Señor es muy importante cuando la escuchamos, porque funge el papel de hacer su papel de caer en tierra y de poder germinar y de poder crecer y de poder producir, esperando que esa palabra que usted escuche, hermano y amigo, pueda producir en usted buenos frutos, como un buen creyente en Cristo Jesús, porque debe producir buenos frutos. Entonces, la palabra del Señor, mis hermanos, nos invita a que estemos atentos a escucharla, pero que también que esa palabra produzca en nosotros, que dé resultados, que tengamos resultados de escuchar esa palabra del Señor. Porque hay una analogía muy interesante en el pasaje, y la analogía es de la lluvia. Así como la lluvia cae del cielo, que desciende, riega los campos y riega la tierra, dice la palabra, y la semilla cae, pero esa semilla produce, pues tiene que haber producción de lo que se escucha, de lo que recibimos la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, yo espero que cada vez que usted escuche palabra de Dios pueda haber resultados positivos, porque tiene que haber resultados positivos de la palabra del Señor, no, tiene que haber resultados positivos. Entonces, usted hermano, usted amigo, usted que escucha palabra de Dios, haga que esa palabra del Señor produzca en usted buenos resultados, buenos frutos, porque es así como vamos a tener
que esa palabra va a ser productiva en nosotros, que no vaya a irse en vano, vaya a irse en tierra infértil, sino que sea una tierra fértil, que nosotros seamos tierra fértil, que podamos recibir la palabra del Señor y producir lo que se debe producir como un buen creyente en Cristo Jesús. Hoy estamos urgidos de oír palabra de Dios, pero hay que saber también qué es lo que escuchamos, porque muchas veces algunos sobre texto utilizan las Escrituras para decir que Dios es el que está hablando, y muchas veces son interpretaciones humanas o condiciones humanas de las cuales algunos quieren engañar de que es Dios el que está hablando. No, la palabra del Señor deja parámetros para poder medir dónde Dios está hablando, y eso es la tarea del estudiante de la Biblia, del exégeta, de la tarea del teólogo, la tarea de aquel que lee y estudia la palabra del Señor. Espero que Dios nos bendiga a todos.